Muy bien, estamos de regreso en el cotilleo metajurídico. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces tienes que enfrentar la situación con seguridad y aplomo y después corriges. ¿Es verdad? ¿Para qué sales preparado? Oye, para combatir. No. Claro, es una ¿De la pelea. universidad? No. ¿De cualquier universidad? No, o sea, si vas a ser litigante. Creo Por que ejemplo, sales con una base de conocimiento. la Santa doctrinal. María se caracteriza por Ajá. tener buenos litigantes, de Un verdad. aplauso para la Santa María. Sí, sí, sí. Aquí tenemos varios abogados egresados de Santa María. Y también tenemos varios abogados egresados de la Central. De la Central. La Central, bueno, no se diga. No se Y diga más. tenemos en la audiencia público de la Católica. A la Católica, mira, Álvaro, la Católica es así. Y allá hay uno de la José María Vargas. Saludos a la José María Vargas, que también está. José María Vargas. Y de la Metropolitana. Ah, no, Metropolitana es... Me encanta, me A mí me encanta. gusta. Te la faltó la Metropolitana. Monte Ávila. De la es profesor de la Monte Ávila. Egresado de mucho posgrado. Y egresado de posgrado. Y usted también, doctora. Usted es profesor de la Monte Ávila. Exactamente. A mí me encanta la Monte Ávila. No quiero, o sea, no tengo nada en contra de todas las Lo que pasa es universidades. que es ¿verdad? mucho más nueva. De verdad me gustó mucho. Debo hacer este auspicio. Yo soy egresado de otra universidad y me gustó. Yo me sentí realmente adoptado. Sí. O sea, Se siente como un hogar, ¿verdad? Yo estuve ahí y yo nunca sentí que existía esa distinción por ser de otra universidad. No debería interpretarse de que porque tú vengas de otra universidad te hagan bullying, porque te hacen bullying universitario. Existe. Académico, Incluso no puede haciendo ser. referencia a lo que tú decías, de la Santa María siempre se dice que son mejores litigantes o etcétera. Yo creo que el espacio es para todos, ¿no? Y si bien alguna universidad forma con mayores o menores fortalezas en cada uno de los áreas, al final todos tenemos que confluir y enfrentamos la misma realidad de la profesión. Pero siempre existe, doctora. Siempre existe esa idea de La que si tú diferencia. eres de tal Claro. universidad estás más preparado, Es estás verdad. menos preparado. Pero fíjate tú que ninguna es completa 100%, si vamos a eso. Entonces, cuando tú sales a la calle, que es un poco lo que tú le preguntabas, tienes que buscar conjugar toda esa fortaleza y reforzar las que no tuviste en tu casa de estudio. Como docente, tiene un tratamiento distinto al alumno según la universidad. Usted puede percatar que existen más determinadas fortalezas o determinadas carencias que en la intención de ayudar a que sea integral el aprendizaje, refuerce de repente algunas ideas de su parte o los trata todos por igual. No, siempre tienes que adaptarte. Y eso no es solamente la universidad. Incluso dentro de la misma universidad, cada grupo es distinto, ¿verdad, Cori? Sí, Entonces depende Es verdad. cómo tú recibas el grupo y la preparación que tengas de atrás, pues con lo que vengan, buscas nivelarlos o ves que tienen unas fortalezas más desarrolladas de los cursos anteriores, de los años anteriores, y es distinto, ningún grupo es igual a otro. Es Pero- increíble, pero no va tanto en la universidad. a ver, yo pienso lo contrario. A lo que Ok, dice Kelly. aquí hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Yo considero que no es igual el grupo de una universidad pública que de una universidad privada, bajo ningún concepto. Pero ya desde el punto de vista cultural. Es que no sé. Yo cuando he dictado, bueno, de hecho dicto en 2 universidades privadas y yo noto que el sentido de responsabilidad es totalmente diferente al de la única ¿Porque estás pública, pagando? Al de la única, no sé, a la única pública que dicto hace 38 años en la Central. O sea, Deja los años. ay, mijita. perdón, los años, de verdad. Después Estamos sumando. después es terrible. Ya va como por Estamos 80, sumando. ¿qué Voy como pasa? por 80. Y no hemos dicho cuántos años tiene graduado todavía. Por favor. Ni lo vamos a mencionar por el episodio No, de es hoy que ya saben todos. Es que lo vamos a decir, porque al final de cuentas es una celebración que se dice rapidito, pero ¿sabes lo que eso significa? Llegar a tanto y seguir. Que hay gente que llega a 20 Tira la años toalla. Y echa se para cansa. atrás y dice, ¿Se ha no, no cansado, sigo. doctora? ¿Usted se ha No, cansado? para nada. Nunca ha dicho, mira, ¿sabes No. qué? Váyanse para el cipote. No. ¿Nunca? No, Doctora, yo me he cansado. yo no. O sea, no he abandonado, Yo pero no. yo me he sentido a veces... Porque yo siempre Y sí. estoy descubriendo cosas. Entonces eso me gusta. A mí me gusta la creatividad, eso. Por eso es que escribo obras de teatro. Porque yo ficciono. Yo ficciono la realidad para no sentirme mal. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa experiencia telemática? Fino, chévere, me Bueno, gusta. en época de pandemia, No nos quedó otra. bueno, yo lo hice y sabía que había alumnos que no tenían un computador. Claro. Y eso me partía el alma. Y yo volví a repetir, y yo volví a repetir. Claro, yo estaba emocionada repitiendo hasta que donde yo vivo se iba la luz. Y todo se me ponía en negro y a mí me daban ataques.
Por eso hoy en día tengo 2 Wi-Fi. Porque Muy bien. yo no vuelvo a vivir eso. Entonces, claro, cuando tú ves el interés del alumno, profesora, grave, que quiero escucharla. Gastando megas, pagando. No, pagando de su teléfono celular, por el amor de Cristo, que no tienen ni siquiera para buscar el transporte, que tienen que comer en el comedor 4 tonterías y no tienen cómo pagarla, que se alimentan con un camburo, con una naranja. A mí eso me hace sentir No, es que la tan mayoría importante. muchos estudiantes te vienen de La Guaira, de arriba de los De Teques, Guarenas, o sea, hay que ver lo que significa el eso. sacrificio que hacen. Eso lo amo yo. No puedo evitarlo. Más allá del tema, por supuesto, que es transversal, el tema económico, el esfuerzo que hacen los muchachos, los estudiantes, les pregunto, entendiendo el derecho como lo entendemos, ese tema sensorial, que nosotros veamos clases, en el caso de ustedes que den clases de forma telemática, ¿de alguna manera afecta el proceso de aprendizaje? Sí. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo lo sienten? Eso de estarlos viendo por las ventanitas. Que a veces ni nos vemos porque para algunos poder no tener abren. señal No, tienen porque- que apagar la cámara. Espérate, que ellos dicen eso. Ay, profe, tengo que... Que no sabemos si es verdad o mentira. Creo que sí es verdad. En muchos casos, pero En habrá algunos también el casos, que abusa. Pero yo prefiero el face to face. Ok. Me pasó en la Universidad Metropolitana que les di clase siempre telemática. Y cuando había mis alumnos, estaba enloquecida. Yo abrazaba a uno, y tú eres fulanito, y yo me acordaba de los nombres de todos, porque yo tengo, a diferencia de Tere, que yo me acuerdo de los nombres de todos mis alumnos. Tere empieza, bueno, sí, ella se acuerda de todas las sentencias. Yo no. Yo Ok. digo, hubo una sentencia en el año 22, hubo en el 23, hubo tal cosa, pero Tere, hubo una de la Sala Constitucional bajo la ponencia de yo no sé quién. No tanto así, no, No, tampoco más o menos. Yo no. Pero cuando veo un alumno, es que se me bajan las medias. Es un mi temazo. debilidad. Es un ¿Cómo hago? temazo porque lo cierto es que la era digital llegó para esto, Sí, ¿no? ¿para qué Precisamente para aproximar a las personas, para facilitar la gestión de comunicación entre los seres humanos. Así es. Y que luego eso hay que transmitirlo. O sea, porque al final, cuando vamos al ejercicio, cuando vamos al litigio, hay un tema muy pasional, hay un tema muy emotivo. ¿Lo logramos transmitir a Yo través pienso que de las clases telemáticas o nos quedamos un Bueno, poquito la cortos? verdad que tú decides, habría que preguntarle a los alumnos. Pero yo creo que sí. Hasta ahorita yo creo que sí. Pero hay que hacer mucho más Mucho más esfuerzo. Pero tú sabes Mucho por más qué esfuerzo. sí, porque ponemos alma, corazón y vida. Sin embargo, Alma, corazón y vida, las 3 cosas. la parte presencial tiene muchas virtudes porque uno mide más la parte. Yo siempre cuento una anécdota de algo que me pasó en la universidad y eso son las cosas que no te van a pasar nunca telemático. ¿Te acuerdas, Core, que comentábamos una vez? Un alumno que yo veía que yo sentía que él era bien pila, inteligente, pero se me dormía en clase y a mí nunca se me duerme en clase un alumno. Entonces yo tenía que estar tocándolo, tú sabes, como para despertarlo. Y un día se me ocurrió, pero por casualidad, ponerlo a escribir en el pizarrón. Fue muy divertido, pero le dije, toma nota de lo más importante. Ese niño no anotó nada, lo que hizo fue rayas como un loco. Pero participó toda la clase. ¿Cómo detectas tú eso por una pantalla? No lo detectas. No, por Claro. Dios, no. Yo sabía, a mí me daba que el muchacho podía dar más, que no era una cuestión de que necesitaba moverse para prestar atención. Bueno, a partir de ese día se la pasaba en el pizarrón. Pero hay algo muy no servía importante. nada para escribir nada, pero sí participaba, Claro. estaba pila. Esas cosas, ese feedback, ¿verdad? Ese cariño que se... Cuando tú estás dictando clases telemáticas, ¿qué hago yo? Que las doy toda la semana. Ujú. Auxilio. De 5 a 7 y a veces de 5 a 8, dependiendo. Yo involucro. Empiezo. Álvaro, cuéntame, ¿qué piensas tú? Por ejemplo, Es que hay que obligarlos, hay que sacarse. pero ¿qué piensas tú de esa sentencia? O de repente, que les va a dar mucha risa. Por ejemplo, yo utilizo, tipo Luis Herrera Campins, Ok. que en paz descanse, yo utilizo muchísimo los refranes. Mucho, me encanta. Me encanta porque yo me crié en esa época de refranes. Un refrán, doctorísima. Ah. Un refrán que uses mucho. Te va a caer la pava siríaca, por ejemplo. Entonces, ¿Y en por estos qué la días- pava, mijo? No, pero ya va. Le digo a un alumno, porque no sé qué dijo, le dije, mira, te va a caer la pava siríaca. Y me dice, tiene 30 años, y me dice, profe, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Le dije, para mañana que tenemos clase, la tarea es pava Averiguar. siríaca. De repente estoy hablando y digo,
Es que eso te va a pasar como Mandrake el mago, mano. Vas a ver lo que vas a sacar del sombrero. Disculpe, profe. ¿Quién es Mandrake? ¿Quién es Mandrake? Y le dije, la tarea para mañana. ¿Quién es Mandrake? Será un jurista. Porque nadie va a Será un jurista. No, pero ya va, abogado, lo que estoy diciendo. Estoy Sí, porque es clase ya de- sí, es clase para abogado. Y luego digo, no, porque es que, oye, es que esto es comiquísimo. Uno se pone tan gordo como Pilón comiendo hamburguesa. Y veo que hay un silencio. Y digo yo, Nadie sabe quién es Pilón. ¿quién fue Pilón? Ay, profesora, yo no sé. Y tú tampoco sé. Mañana la clase es averiguar Pilón. Resulta que el día de fiesta, el lunes, me mandan un video buenísimo donde aparece Pilón, Popeye y Olivia. Y yo lo mando al chat de los alumnos. Tarea para la próxima clase, averiguar quién es Pilón. Bueno, ayer tengo clase y les pregunto, ajá, a ver, Miguel, ¿quién es Pilón? Bueno, profe, yo averigüé quién es Popeye y quién es la esposa, pero yo no sé quién es ese señor Pilón. Le digo, pero niño, estaba al lado. ¿Tú no lo viste que tenías como 10 hamburguesas enfrente? Ay, él era Pilón. Así. Es decir, que esto es una cosa que uno vivió. Claro. Es cultura. Nada que ver. Una vez estaba en clase en la Santa María, me acuerdo como ayer, y empiezo yo a hablar y yo digo, por ejemplo, en la época del doctor Raúl Leoni. Y todo el mundo se quedó viendo por el techo. Calla. ¿Quién era ese médico? No, ya va. Y digo yo, ay, es que Shakira, ay, sí, porque Shakira. Claro. Y yo dije, no, es que esto no puede ser. La tarea para la próxima clase, averigüen quién fue Raúl Leoni. Busquen en Google, que él se los dice. Es que no Es puede más ser. fácil de buscar. Pero es que ya va, Sí. no es cultura inmediata. Sí. Es decir, Raúl Leoni, un presidente de la República, igual que Carlos Andrés, igual que Chávez, cualquiera. Rómulo, O sea, es que no puede ser. Sinchi. ¿Por qué? Porque te estás limitando a lo que tú tienes a la mano. El TikTok, el Instagram, el Facebook, pero no eres capaz. Y el abogado lo necesita, mi doctora. Sí. Necesita saber. Cultura general, por supuesto. Por supuesto. ¿Por que qué? sí. Porque cuando tú vas, por ejemplo, a hacer un informe o vas a hacer un escrito ante una superioridad, de repente tienes que mencionarlo. Tienes que mencionarlo porque Por el así lenguaje. como claro, porque la inteligencia artificial ahorita que el mismo Tribunal Supremo de Justicia está hablando de eso. ¿Cómo es No, posible y- que tú no sepas lo que es la IA? Pero además, Eso es fíjate un terrible. ejemplo que acabamos de poner nosotros. Es tan importante tener un poco de conocimiento de todo, que lo primero que nosotros hicimos en el amparo que comentábamos antes fue sentarnos con el señor, explícanos qué es esto, Echa el cuento. le cómo dije. funciona, ¿Qué es una desde el vendepaga? principio Sí, sí, hasta sí. el final. Sí, sí. Y por eso fue que pudimos transmitirlo en la audiencia y lo captaron y tuvimos que explicárselo. Hubo muchas preguntas. Entonces, ¿cómo es el cuento, el aparato tal? Y fuimos capaces de transmitirlo. Y ellos entendieron la gravedad del asunto por ello. Entonces, el abogado tiene que tener una cultura general Total. muy amplia. Mira, no hablamos en este corte de los desalojos. Nos contó en el primer segmento sobre un episodio durante un desalojo. Y yo quería que abundáramos un poquito, que conversáramos un poquito sobre eso, sobre las experiencias que han tenido juntas en materia de desalojo. ¿Se puede decir así en materia de desalojo? Sí, Sí. sí, cómo no. Ok. Es que es un desalojo. Eso fue como una época en las solicitudes de procedimiento previo querían que no pusieran desalojo. Ajá, pero ¿qué es lo que se está pidiendo? No es el desalojo. ¿Y qué se quería que se colocara? No sé, es una buena pregunta. Ok. Tenías que fabricar algún invento allí. Porque era peyorativo el término desalojo. Quizás no peyorativo, pero no queríamos reconocer que tendría que la consecuencia era esa, pues la desocupación, porque al final es sinónimo. Mira, vamos a ver la parte seria del desalojo, ¿no? Ok. Primero, deja el bochinche, Cori. La verdad que el desalojo, sea ya de local, oficina, peor de una casa familia, no es nada grato. No es. Y siempre comentábamos, Cori y yo, que uno pierde 10 años de vida en cada desalojo de este tipo. Sin embargo, lamentablemente la ley hay que aplicarla y los derechos de cada quien hay que respetarlos. Y creo que muchas veces ahí lo que tienen más culpa de que se llegue ese momento son los abogados y las mismas partes que no asumen sus responsabilidades. Y más cuando nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro, etcétera, etcétera. Entonces creo que más allá de esa parte seria y que es triste, es dolorosa y que no dejamos de reconocer, ¿verdad, Corita? Viene después que pasan esos momentos tan duros,
que uno tiene que controlarse, uno sale con una jaqueca terrible. Hay otros buenos. Después uno se empieza a reír de las cosas que pasan. Eso no es. Claro. Entonces, ¿te acuerdas de un personaje que no hablaba casi español y entonces para tratar de jalarle a la juez que no lo desalojara decía, su señoría, su señoría. Y el tipo había falsificado todos los recibos, pero con unos borrones que no necesitaba ni una prueba grafotécnica. Y entonces cuando después me pasa de rato desagradable, empiezas a recordarte de este tipo de cosas y uno dice, wow. Hoy en día, que no es agradable porque realmente la situación es muy dura en materia de vivienda, entonces la contrapartida es todo lo que uno se entera, que son lo que las muchachas la otra vez nos escucharon hablando y dijeron, tienen que contar eso, brujerías, comida podrida, como pescado. La cosa se está complicando. Eso es lo que quería la muchacha que Pero ¿cómo es la cosa? ¿Que ustedes hacen brujería? No. ¿Quién hace ¿Ves que es importante tener cultura de todo? Ajá. No, porque la brujería, si tú la conoces que existe y más o menos algunas cosas de la brujería, vas a poder enfrentar una situación de esa. Ok, pero se enfrentaron a alguna situación Sí, claro, por supuesto que sí. con brujería de por medio. Y el depositario y el perito y los auxiliares y todo el mundo se piraron, se fueron corriendo. Sí. Bueno, pero échenme ese cuento, pues. Date, Tere. Nada, bueno, esas son situaciones que se presentan muy común porque nosotros tenemos muchísimas religiones. Además que hay una creencia bastante prolífera en este tipo de cosas, ¿no? Y que es respetable, ojo. Y resulta ser que una oportunidad fuimos a hacer ni siquiera un desalojo, era una medida de embargo. Ok. Y resulta que cuando llegamos había un santuario con todo, etcétera, etcétera. Okay. Todos sus santos y flores, sus cosas, sus velas. Y los muchachos dijeron, no, así no, nosotros no podemos desmontar esto, aquí no podemos sacar nada. No. Y lo peor es que le voy a contar, ese señor habían embarcado como 5 veces las mismas cosas. Porque todos los depositarios que me vienen, pero si eso lo cargamos hace tanto tiempo, hace 15 días lo... Bueno, total que en vista de eso, gracias a la cultura general, como dice mi amiga Cori, bueno, yo le dije, no se preocupe, vaya a Quinta Crespo. Pero alguien se negó a... Sí, no quisieron tocar nada. Y no podían desmontarlo. Claro, y sin camiones depositarios, sin caletero, ¿cómo hacemos? Todo el mundo se echó para atrás porque no podían tocar. ¿Y el juez o la juez dijo algo? Bien lejos. La juez, ¿qué va a hacer si no le quieren apoyar? Ella va a cargar. Álvaro, la realidad. ¿Tú te imaginas un juez cargando ahí? No, yo pregunto. Yo creo que una de las cosas que más me impactaron a mí haciendo un desalojo fue el día que desalojé una funeraria. Eso fue, yo lo único que le pedí a Dios, a todos los santos, a todo el gentío de arriba, hasta el arca de Noé, que no hubiese una persona allí fallecida velándola. Yo decía, Dios mío, y era una funeraria, una de las mejores de aquí de Caracas. Solamente voy a deslizar en Bellocampo. Okay. Era muy conocida y yo me llevé a mis alumnos porque yo quería que ellos vivenciaran, que ellos vieran, no solamente en el papel, lo que era un desalojo. Bueno, cuando yo llegué... ¿Con ese gentío? No solamente con el gentío. Llega el señor que proveía las urnas y empieza a sacar urnas y aquellos muchachos con los ojos así pelados. Y yo decía, Dios mío, que se apure todo esto. Y claro, se demora, lógico, porque claro, el señor se llevó sus urnas, pero si él no se las hubiera llevado... Los caleteros tenían que cargar, meterlas en los camiones, 350, porque tenían que llevarla a la depositaria. No. Y empieza el inquilino con los monitores de aquella época que lo abrazaba y pasaba al lado mío y me decía, me la vas a pagar. Entonces yo por detrás hacía así. Y yo decía, no, bien lejos. Entonces, claro, los alumnos me decían, profesor, ¿y le van a hacer daño? No, hombre, tranquilo, yo haciéndome la fuerte, pero por dentro yo decía, dígame si este señor me persigue y me hace daño. Bueno, mi consigna de hoy era desalojar. ¿Y estaban velando a alguien? No, gracias a Dios. Sin embargo, ¿recuerdas un cuento que contaba? Bueno, yo creo que podemos decir ya su nombre. El doctor Catalá, ¿recuerda? De que una vez siendo juez fue a practicar una medida. En aquella época velaban en las casas. Velaban en las casas, es verdad. Y cuando llegó... estaban velando a su difunto y aquel hombre dice, entonces nosotros, ¿pero qué hizo? Les pagué plata y los ayudé y dejé que después volvieran.
Sí, Yo no sí, pude sí. ser capaz de practicar. Claro. Es que- es una razón de humanidad, Bueno, pues hay momentos en yo todo. desalojé y los muchachos. Pero lo contaba con mucho sentimiento. Decía, ¿sabes lo que es salir y llegar efectivamente? Y además en ese momento, y por supuesto cuando llegas a explicarlo, ¿no? Bueno, yo me quedé sin palabras, decía él. Y lo que se me ocurrió fue ayudarlos en lo que podía. Yo corrí con mejor suerte. No Porque conseguiste a nadie. No conseguí a nadie. Se desalojó. Estuvimos ahí. A mi Dios, y la verdad. Mandaste a averiguar primero en el libro. No, nada. A chismear a ver, por si No, acaso. porque Los obituarios. fue una Sí, sí. cosa, yo me acuerdo. Que en esa época exactamente. salían todavía, ¿Saben por cuándo fue eso? Nunca lo olvidaré. Enero del año 2000. De esto voy a salir a los obituarios. Estaba comenzando el nuevo milenio. Y yo, de verdad, claro, yo quería que mis alumnos aprendieran, pero pobrecitos, eran como 15 de la Universidad Central. Y estaban, pero todos apachugados y todos junticos, porque les daba miedo Claro. de pensar de que trajeran algún muerto. Y por supuesto, en ese Bueno, tipo... lo que pasa que también el hecho de una funeraria como que eso impresiona, ¿no? Claro, te impresiona, Sí. ¿no? Si era grande también. Claro. Obviamente. Ahora, yo recuerdo también un desalojo que yo hice, no estaba con Tere, en un apartamento, que eso sí A ver, no fue que me intimidó, pero yo trato de ser muy fuerte y apartarme, inclusive que ni siquiera digan que yo soy el abogado de la parte actora, del Claro. comandante. Si uno entiende que el momento es muy difícil, Ese no un está bajo momento, perfil. Bueno, y resulta que llegué en el momento en que me entero que la señora estaba recién dada a luz y estaba con el muchachito amamantándolo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer con esta señora? Entonces yo me paré, estaba yo detrás de una pared y después dije, ya yo sé lo que voy a hacer. Me acerqué a la señora y le dije, señora, yo creo que mejor salga usted de aquí de este cuarto. Salga. Y afuera, donde haya más calorcito, porque aquí más brisa, porque aquí está haciendo demasiado calor y usted le puede amamantar a su niño. Claro, cuando ella sale, lo que quedaba era poco, inmediatamente cerramos la puerta y sacamos. Pero eso fue una cosa muy rápida, porque yo me sentí mal porque la señora estaba amamantando y estaba con un bebecito y había otro que estaba correteando y el marido no llegaba y yo tenía el tribunal completo. ¿Qué iba a hacer? No, este es un trabajo muy difícil. Sí, pero como muy digo, a difícil. veces en una oportunidad a mí me pasó con alguien que quiero mucho, además, después fue. Que le Esta tocó desalojar a vivencia- alguien que quiere mucho. No. Sí se puede. Que uno termina tomándole cariño a todo el personal que trabaja porque se hace mucho, es duro, como hablamos. Entonces, como que uno aprende a hacer como un lazo allí de mucha solidaridad, de refuerzo, de apoyo. Entonces, en la oportunidad que fuimos el juez, que es el que después yo le tomé mucho afecto, resulta que llegamos y era un apartamento que lo estaban destinando a la vida alegre con chicas. Ah, ok. Y la madame estaba echada en su cuarto, así en una cama, una señora de cierta edad. Bueno, fuimos desalojando, todo muy bien, pero ella cuando llegamos allí, amparada en su edad, no, a mí no me pueden sacar, yo no puedo caminar, yo no me puedo mover, etcétera, haciendo como Cora, teatro. Eso hace falta en el ejercicio. Sí, y de los dos lados. Sí, señor. Total, que el juez era muy buen mocito. Y ella, como que fiel a sus valores y principios, dijo, ay, muchacho, pero tú sí eres buen mozo. Entonces, yo me volteé y le dije, doctor, le toca sacrificarse por la justicia. ¿Qué, doctor? Invítela a comer pollo. Ella dijo que le encantaba el pollo. Le invita a comer pollo y ya se va a parar de la cama solita. Efectivamente, le dijo, señorita, si yo le invito a usted a comer pollo, me aceptaría. Claro, ahí se la quitó todo y salió caminando. Y pudimos desalojar. Son las cositas sin llegar a mayores. Claro. ¿Viste tú? Pero bueno, y después me decía, me debes una. El pollo. Porque me tuve que llevar a la señora a comer pollo. ¿Sabes lo que significa que uno tenga que sacrificarse solamente en aras de la justicia? A mí me pasó con un jean de niños que se llamaba, jamás lo volví a ver, Gimnasio. Baby Jean. Y yo demandé por falta de pago y me decretaron mi medida de secuestro sin trauma, sin problema, como ahora que no te las decretan. Y cuando fui y empecé a sacar, que estaban incluso niñitos todavía, que los De padres gimnasio. no los... Exacto, era una guardería, pero muy, muy fina, en un sitio bastante, de un target bastante alto, aquí en la ciudad de Caracas. ¿Qué pasó?
el depositario llega y me llama, doctora Cora, venga para que vea esto. Había una habitación donde... Ay, yo recuerdo ese caso. Que yo estaba, bueno, es más, yo llamé a mi nuera y le dije, dime rapidito que se me olvidó, ¿dónde tienes a la niña en la guardería? Pues yo me asusté, porque era una guardería carísima. Bueno, había una habitación donde había espejos por todos lados y una pasarela. Y después empieza el depositario a sacar de una gaveta pura ropa íntima de animal prints. Cebra, león, lo otro. Y me dice, doctora, y había otras cosas. A mí me entró una angustia de pensar cómo esas madres que dejaban a sus niñitos, resulta que después de las 6 de la tarde era un lugar, como dice Tere, de chicas alegres. Yo desalojé ese día. Estuvimos como 5 horas. Pero a ver, estas cosas se presentan y uno no sabe con qué se va a conseguir. Se lleva mucha sorpresa. Entonces, buenas como malas. Pero ¿por qué tenemos que estar preparados? Entonces, a veces la gente dice, no, pero ¿para qué policías? Por Dios, ¿cómo no vamos a llevar auxiliares en este sentido para que repriman cualquier situación? Yo nunca olvidaré, Tere, y me imagino que tú te acuerdas de eso, el día que mataron a la esposa del doctor Peñaranda. Ella era juez ejecutor de medida y la pobre señora sale en la mañana, se despide de su marido, que encima de eso también era juez, de sus niñitos, y cuando llega, empieza la pobre, porque ella empieza a echarle el cuento al demandado. Mire, señor, este es un tribunal, usted debió haber pagado, no pagó. El tipo estaba cerca de la nevera, sacó una pistola detrás de la nevera y la acribilló a balazos. Punto. Y habían policía, estaba el depositario y pasó. Eso ocurre, ojo, y eso pasó hace muchos años, por supuesto. Y el caso de la abogada que quedó paralítica también. Ha vivido muchos Ella casos. se graduó conmigo. La doctora Milena Peig de Piquer, que ayer cumplió años, insólito. Ayer Milena cumplió años. ¿Qué le pasó a Milena? Bueno, Milena se fue para un restaurante que estaba enfrente de la iglesia de... La Chiquinquirá. La Chiquinquirá. El señor debía... Las Palmas, eso. No. La Florida. La Florida. El señor debía una cantidad de dinero y ella se va con un abogado que era muy conocido. Estoy tratando de recordar. Pero... ellos dos habían presionado mucho al demandado. Claro, esas son, ¿verdad? Tácticas, porque ni tú ni yo, Tere, amenazamos a nadie. Esa forma de trabajar. Yo procedo. Esa es mi manera de trabajar. Usted quiere que yo demande, ok, muy bien. Y yo soy educada como me criaron. Pero ellos dos, cuando llegaron, empezaron a arremeter contra el dueño. Bueno, esas son las versiones porque bueno, Tere, yo tengo otra por otro estilo, pero no así en ese momento, sino que eso venía de atrás. Claro, pero más allá de eso, sí. Venía de atrás y el tipo agarró una pistola y le disparó al otro abogado que lo mató. Y a ella la dejó parapléjica para el resto de su vida. Y ella siguió ejerciendo en tribunales con su silla de ruedas y le desgració la vida en una medida. También hay cosas que uno aprende con esta profesión, ¿no? Y es como ese sexto sentido o una máxima de experiencias que uno desarrolla. En ese caso, concretamente, ya que salió a relucir, yo recuerdo, yo estaba en tribunales en esos momentos y la abogada tenía un mandamiento de ejecución. Me explico. No era el mismo tribunal el que había dictado el fallo, sino que estaba buscando otro tribunal que pudiera ejecutar la sentencia. Y había recorrido varios tribunales y le habían dicho que no podían, que no y tal. Incluso con el tribunal que sale le dice que no. Pero tanto fue la insistencia de la abogada que al final, bueno, logró que el tribunal saliera. Y fíjate lo que pasó. La moraleja de esto es que uno con los años ha aprendido que en el derecho cuando no se te dan las cosas no las fuerzas. No se hace. Importantísimo. Porque algo tiene ahí y te están dando una señal. Hay una señal. Entonces espera su tiempo, espera su momento. Y fíjate tú que un caso donde terminó ella con una tragedia muy triste, ¿no? Bueno, para toda su vida, porque ella... Pero además yo lo viví en una oportunidad y tenía fuerzas policiales de cierta, bueno, de seguridad alta, porque el cliente era un funcionario de cierto nivel y nos facilitó ese apoyo. Y sin embargo, cuando llegó el demandado, que lo más cómico es, porque son las cosas que te digo, son ironías, ¿no? Cuando llegó el demandado, llegó armado, atacando, y el cerrajero fue el que atajó al señor, lo lanzó y nos protegió. Y la policía allí no se dio cuenta. Porque esa es otra cosa, tiene que ser personal entrenado para calmar, para conversar, para hacer las cosas de cierta forma, con seguridad.
no es cualquiera. Por eso es que muchas veces se decía, bueno, pero ¿por qué siempre los mismos policías? Porque ya están entrenados, conocen, ya hay como un lenguaje que sabes que yo te veo, digo, aquí pasa algo, averigua con Daniela. Entonces te enteras que Daniela tiene una hija enferma, que ella no sabía que el esposo dejó de pagar el canon de arrendamiento. Claro. Entonces se abre un compás de conversación distinto, ¿no? Por eso es uno, de verdad que en esa medida trabajar con un personal. Y ha ocurrido que le toque la fibra tanto. Claro, bueno, porque es lo que te digo. Pero eso lo descubres con un personal que está entrenado para este tipo de situaciones. Y te lleva a sorpresa. Fíjate lo que te estoy contando. Yo tenía, en aquel momento era la DICIP, ¿vale? Y quien nos salvó a nosotros fue el cerrajero, que formaba parte de otro cuerpo de seguridad. Pero él no estaba en ese momento como seguridad. Él estaba como cerrajero. Entonces, tiene que ser la gente que sepa cómo manejar esta situación. Cómo lidiar. Y lo peor es que después terminamos de besos y abrazos con el demandado. Así suele ocurrir. ¿Por qué? Porque en el momento hay que entender que son las pasiones humanas y por eso es lo que decía Cory. Uno tiene que llegar muy que bajo no es perfil. nada personal tampoco. Claro, que muy bajo perfil. Yo prefiero que ni me presenten. No, y esperar la explosión. Si la presentan, ya estoy desalojado. No, ¿Para dónde agarra? Que me presenten al final, pero al principio, la abogada de la parte actora. Me gustaría más que dijeran la abogada de la parte actriz, ¿no? Pero bueno, yo me hago la loca, me pongo en una esquina, pero es que ni hablo. No, y hay que dar chance, como en todas las situaciones difíciles, que la persona explote, diga, te van a ofenderte. Entonces tú tienes que entender que para él es duro. Pero tiene también mucho que ver, ¿sabes qué? El tribunal. Sí. El tribunal. Por eso juez. digo. Porque si es un juez pusilánime, porque no es porque sea el juez pusilánime, es una persona pusilánime que le da miedo, que tiene temor, no puede. Respeto, es que no puede hacer una medida, no puede ejecutarla. Y los jueces con los que yo practiqué medida, y Teresa también, eran jueces que estaban a todo terreno. ¿Existe una preferencia entonces? ¿Cómo una preferencia? No, es lo que estábamos hablando. Porque que te toque, pero habían jueces que se asustaban y se retiraban. Te voy a poner un ejemplo tan tonto como esto. Lo primero que tú vas cuando haces una medida, sea lo que sea, tú no te pones frente a una puerta. Seguramente si tú sales hoy en día con cualquiera de estos muchachos jóvenes o algo, son los primeros que se ponen frente a una puerta. Sí. La primera reacción es si van a disparar o algo, al frente. Claro. La persona tú no te pones al frente. Primero, por eso ejemplo. Es calle, doctora. Ok, pero eso es entrenamiento. Por eso te digo, no puedes salir a hacerlo con cualquiera. Y no se trata de ir a atropellar, sino tratar de hacer las cosas con seguridad y con el menor riesgo para todos y de la mejor manera. Otro caso, por ejemplo, entra primero ¿quién? El cuerpo de seguridad. Tú no puedes dejar que entren un juez y te lo secuestren dentro. Estás secuestrando la justicia, la institución. ¿Ves? Claro. Entonces, eso tiene que saberlo el personal de apoyo de seguridad. Generalmente, en la praxis da la cara el depositario. El depositario pero debería ser la policía, lo que estoy la diciendo. Policía. Cosas, por ejemplo, y perdona que te interrumpa, es muy común que cuando estamos en una medida se está tratando de negociar y buscar alternativas, una transacción, una solución. Ok, entonces el demandado se te va acercando, o la demandada se te va acercando. Ese acercamiento, dependiendo de la personalidad de cada quien, hay gente que habla manoteando, por ejemplo yo, hay gente que es más calmada, hay gente que levanta la voz porque habla duro. Tú no sabes porque estás conociéndolo la mayoría de las veces. Entonces tú ves que el personal de seguridad, entiéndase la policía, está, y a veces te van arrinconando o te dicen vamos para un cuarto a hablar. Enseguida tú ves que el policía, si está entrenado y sabe, te dice, se te mete por detrás o te dice, doctor, o sea, busca cómo romper ese círculo para que no haya una posibilidad de riesgo. O si va para la habitación, va contigo o trata de evitar o distrae para que no tengamos que quedar solos, porque sería una situación de alto riesgo. Pero eso si tú no estás entrenado, si no tienes la experiencia, que un poco también pasa tanto como con un juez, con los peritos, los depositarios, igual con hasta que los caleteros, tú ves que hay caleteros que recogen perfecto todo, de una manera organizada, salvaguardando los bienes de la persona. Entonces va un poco con entender que zapatero es su zapato. Total. No es fácil. Mire, un usuario de Instagram, un seguidor que estuvimos haciendo un live, nos dejó una pregunta. Y bueno, yo la quiero dejar acá para que ustedes nos hagan sus comentarios. Él nos pregunta si al momento de realizar un desalojo han recibido alguna amenaza hacia su integridad que realmente les haya causado temor.
bueno, sí, como que si han sentido en algún momento, en alguna medida de desalojo, que corre riesgo, que corre peligro su integridad física, que han sentido ese temor. El miedo es libre. Muy bien. Acabo de decir, a mí me brincaron con un arma, pues. O sea, A mí nunca. a mí sí. Yo siempre he estado de muy bajo perfil en las medidas. No, pero es que fue que yo llegó lo de sé. repente. A mí nunca me ha pasado. Yo estaba ya en tantos el inmueble no estaba seguro y ya llegó. Bueno, Gracias a Dios que no te pasó nada. Que no le pasó nada. A mí no me ha pasado nada, pero después que mataron a la doctora Peñaranda, yo duré como un mes que no hacía, pero por nada del mundo una medida. pero lo acabamos Es que de me daba decir hace un pánico, ratito, me daba ¿no? pánico, me daba pánico. Cada medida uno pierde 10 años de vida. Sí, sí, Y es cómo como no. digo, no solamente porque tú tengas un temor que es fundado o que puedas sentir riesgo, sino que además vivir la situación conjuntamente con la otra persona, aunque sepas que tienes toda la razón tu cliente, aunque sepas que tu juicio fue tramitado, ajustado derecho y que la sentencia, lamentablemente en todo este tipo de cosas uno gana y otros pierden. Claro. El que pierde tiene, sino entonces viviríamos matándonos, que es peor, ¿no? Porque a veces se ve nada más la parte mala que es un desalojo, un embargo. Pero lo cierto es que si no llegáramos a eso, tuviera yo que matar al deudor. O sea, la paz social se basa en este tipo de procedimientos. ¿Sabes también qué ocurre? Que cuando tú vas a practicar una medida, vas a ejecutar una medida, aun cuando el demandado está consciente, por lo que sea, Es la que naturaleza debe, humana, que, claro. viene, ahí hay prioridad de la parte humana. Total. Entonces no entiende por qué van a arremeter En contra primer él. momento arremete. Entonces, arremete contra ti, pero él no entiende. Entonces, ahí es donde está la mano izquierda de El abogado. el abogado, entender la misma juez. situación. A mí, por lo menos, por lo general, quien casi siempre habla es el depositario, que todos lo conocemos con una maravilla, y empieza, oye, chico, pero no te pongas así, mira, recoge tus cositas. Y yo, bien lejos, porque ya uno tiene esa experiencia. Sin afán de protagonismo. Creo que es algo que es muy importante, que es un consejo que se le puede dar también a los abogados que están litigando, que recién están litigando, que tienen mucho tiempo litigando, Que no se enfrenten pero de esa que manera. acostumbran, ¿no? O sea, Claro. no hay un afán de protagonismo, ya estás practicando la medida, No, ni hay aprovecharte necesidad la de... situación tampoco. Mira. Es lo que te digo, tú te tienes que poner en otro zapato. Me pasó una vez una anécdota muy bonita en esas situaciones para que tú veas cómo la naturaleza humana juega roles, o sea, cartas distintas. Había un muchacho que era inquilino en una casita en La Pastora y resulta ser que el tipo era medio malandro. Y bueno, él debía cualquier cantidad de cánones. Yo lo fui llevando, paga, conchole, no me hagas que te tenga que desalojar, que bla, bla, bla. Y teníamos, pero además era un malandro y éramos panas malandros. Nos malandreábamos los dos. Y sinceramente ya estábamos panas, pues. Lamentablemente no cumplió y de verdad que le dura ya cada vez peor. Planteó mi demanda, llegamos ya con sentencia y todo a practicar el desalojo. Oh Dios, todos los vecinos me llenaron, yo todavía tengo estampitas de tantas que me dieron para protegerme ese día, porque resulta que el señor estaba buscado por la policía. Okay. Era un delincuente reconocido ampliamente en la zona. Con prontuario y demás. Exactamente. Entonces, oye, ellas estaban, bueno, me montaron No, para... no podíamos esperar que estuviese al día con sus padres. No, pero para que veas, tú vas a ver las contradicciones. Resulta ser que una de las vecinas me mostró el hueco que tenía en el techo para escaparse cuando llegaban, tú sabes, a buscarlo y tal. Y bueno, aquella tronera. Resulta que el señor apareció y empezó a dar vuelta. Claro, y era la hora de llegada de la niñita del colegio. Entonces empezó a dar vuelta. Aquello se volvió como el terror. Eso era como que, bueno, llegaron los terroristas, una cosa así. Y yo le dije, no vale, tranquilo, no va a pasar nada. Y la niñita, cuando llegó, yo le dije, ay, ¿por qué no vas a jugar? Tú no tienes amiguitas acá, entonces la mandamos a jugar a casa de una vecina. Nos ayudó para que no estuviera. Y el muchacho llegó y me dice, oye, chama, qué broma. Buena broma me echaste. No voy a repetir todo el vocabulario, ¿no? Dice, pero bueno, chama, tú me lo dijiste bastante. Que si no te pagaba, en broma. Nada, ni modo, tengo que recoger mis cachachas, ¿qué hago? Y lo mejor es que, para que veas que uno no debe abusar, en ese momento la policía lo tenía ahí y quería agarrarle. Digo, no me mezclen. Ustedes están aquí para asistir en una medida de desalojo, no para buscar a este chico que ahorita tiene que encargarse de su hija. Claro. Para poderse mudar. Y seguramente ese gesto con la niña habrá ayudado mucho y también. el tipo, súper pana. Él no me ofendió, no me amenazó. Me dijo, tienes toda la razón, chama, qué broma. Eso fue suerte. No, es que la naturaleza humana juega de distintas formas para que tú veas. Y eso fue en ese momento, Tere. Te pasa eso en este momento y yo creo que no lo estarías contando. No, creo que depende de cada persona y su formación. Hoy por hoy yo siento que la gente, perdóname, lo que hay es más agresividad, es otra cosa. Muy agresiva y la gente no quiere entender
que debe pagar un alquiler, siempre está protestando contra el arrendador, siempre está diciendo de que le cobran más, de que le cobran en dólares, de que le cobran esto. No alquiles entonces, vete a otro lado, ve a ver qué hace. Entonces evítate un juicio, que claro, ahora tenemos la limitante con las medidas, pero en la época nuestra estábamos, toda la semana estábamos practicando Pero medidas. yo creo que lo que tú te practicaba refieres medidas a diario. es distinto, porque lo que yo planteo es la parte de la calidad humana, y es como yo decía antes, y tú lo sabes porque uno lo vivía. Después quedaban hasta clientes de uno, mucha gente que uno desalojaba. ¿Por qué? Porque lo habías hecho como debías, con respeto. Eso me parece. Pero además es que la gente explota, te voy a fregar, y te dice miles de cosas. Y luego terminábamos tomando un café. O dándonos besos y salen abrazos. celebrando por las redes sociales de que lograron el desalojo. También eso ocurre. No, eso no Bueno, está bien. esto yo nunca lo he hecho, pero eso que ella está diciendo, que uno llega un momento en que se relaciona también con el demandado. Sí. Yo desalojé, que no lo voy a decir, es importante ahorita, yo desalojé todo un centro comercial y todos los inquilinos quedaron no solamente agradecidos porque les di un tiempo, sino que más de uno me buscó De después como cliente, Te busco cliente. luego. Y ahí habían bancos, habían supermercados, habían tiendas importantes y yo a ninguno lo saqué de mala manera. Les dije, les voy a dar 2 años. Y a los 2 años sí les dije, el que no me entregue, lamentablemente. En el primer momento le da rabia, pero después Claro, son capaces de pero se perdonar. puede hacer. Sí. Por eso que es el insisto. punto que yo quería decir. La gente al final se da cuenta. La ¿no? gente, la gente accede, pero por eso insisto lo que yo sostengo en relación con las medidas cautelares. Estamos hablando de ejecución de desalojo, pero una medida cautelar te propicia un arreglo. Porque el demandado Porque evidencia que la ley se va a aplicar. Es que se está dando cuenta, me pueden sacar, me pueden desalojar. Entonces vamos a llegar a una Vamos a arreglar. Pero ahorita no tenemos medidas cautelares, medidas preventivas o como se les A llame. mí no sangre por la herida ahorita. Estamos en otro tipo de programa. Estoy sangrando por la herida, cierto. Cierto, yo soy promedida. Mira, nos vamos a ir a un corte, doctorísima. Ahora sí. ¿Cómo Nos no? vamos a ir a un corte y ya venimos con más de El Cotilleo Metajurídico.